Cuenta con 3 décadas en el servicio público, ocupando cargos como Coordinador General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, Director General de Asuntos Internacionales en la Comisión Federal de Competencia y la Dirección General de América del Norte en la Secretaría de Economía. Actualmente es socio en el despacho Agon Economía, Derecho, Estrategia. El ex jefe negociador del Telecán para el Gobierno de México, Kenneth Smith Ramos, en Milenio Negocios. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocios Televisión, este programa que hacemos cada martes con Regina Reyes Heroles. Buenas noches. Y un poco ya dieron cuenta de quién es nuestro invitado de hoy, y si hay alguien que conoce muchísimo sobre cómo se negocian los tratados internacionales, creo que eres tú, con toda la experiencia de la renegociación del TMEC ahora. Y te quería preguntar sobre algo más cercano, que fue lo del tweet attack que le hemos puesto de Donald Trump con los aranceles a principios de junio, ¿verdad? ¿Cómo debería reaccionar México ante el siguiente amenaza de los aranceles? Porque todo el mundo coincide en que están sobre la mesa y se van a volver a usar. Muchas gracias, Bárbara y Regina, por la invitación del día de hoy. En efecto, el hecho de que el presidente Trump haya tomado de rehén el TMEC para presionar en el tema migratorio fue de verdad algo muy preocupante. El gobierno de México tuvo que reaccionar con poco tiempo antes de la amenaza de los aranceles. Privilegió el no tener que enfrentar estos aranceles, buscó una negociación en la que se evitara a toda costa aranceles que hubieran tenido un impacto devastador en las dos economías. Sí. Con un 5% de arancel estarías pegando casi a 20,000 millones de dólares de comercio. México hubiera tenido que tomar represalias por ese monto, hubiera sido el monto más alto que hemos tomado en la historia. Yo creo que al final de cuentas es algo positivo que se haya evitado la imposición de los aranceles, pero ahora hay que ver si ante esta amenaza y la reacción que tuvo el gobierno de México de negociar rápido, por así llamarlo, el presidente Trump, aprovechando la cláusula de revisión que trae el acuerdo, no vaya a regresar en 45 días, amenazar nuevamente con la imposición de aranceles. Yo creo que si esto sucede, México debe retomar lo que ya venía haciendo, que es ser muy claro con Estados Unidos que las medidas que piensa imponer son violatorias de sus compromisos del Telecán y de la OMC, y también que pensemos que tenemos una carta fuerte en Estados Unidos, que es el sector privado. El sector privado ya está preparando una demanda en el Poder Judicial en contra de estas medidas que iba a imponer Estados Unidos. Entonces, yo creo que si Trump regresa a la mesa y amenaza con los aranceles nuevamente, debemos pintar una raya, decir hasta aquí, enseñarle la lista de represalias que pudiéramos implementar y decir, estamos listos para iniciar un litigio donde nos asiste la razón y además tenemos aliados en Estados Unidos. Yo no tenía esa parte de la iniciativa privada empezando con una medida judicial en Estados Unidos, o sea, como nuestros mejores aliados. Claro, ya sucedió, ya hay un precedente en Estados Unidos cuando quiso imponer el International Travel Ban, la prohibición de entrada de ciertos ciudadanos de países árabes, que se declaró ilegal en las Cortes de Estados Unidos. Entonces ya hay un precedente de que el Poder Judicial puede frenar este tipo de medidas ilegales. Creo que, el tema de guerras comerciales está al día, ¿no? Los aranceles, las amenazas, ¿no? También creo que hay que ver el otro lado, o sea, ¿qué hubiera sido o cuál es el riesgo de ponerse al tú por tú? A lo mejor aquí en este caso tenemos a la IP que puede estar de nuestro lado, pero hay otros países que se están poniendo al tú por tú con estas amenazas. ¿Y cuál es el riesgo detrás de eso? O la India, ¿qué pasa? Mira, justamente yo creo que hay que tener muy claro que las guerras comerciales no se ganan, son esquemas perder-perder para los participantes. Obviamente a México no le conviene tener una guerra comercial con Estados Unidos. Debemos ser firmes en defender nuestros derechos, pero no debemos caer en una vorágine como está sucediendo entre Estados Unidos y China, lo que está pasando en las amenazas que también tiene hacia Europa el presidente Trump. Es algo que no le conviene al país, no le conviene a la región de Norteamérica. Entonces, privilegiar el diálogo, buscar la negociación, buscar la ratificación pronto del TMEC en los tres países nos da una solidez muy importante en términos de la certidumbre jurídica para los exportadores e inversionistas de la región. Entonces yo creo que hay que enfocarse en eso, tratar de evitar, por supuesto, por la vía de la negociación, una situación de guerra comercial con Estados Unidos, pero por supuesto, cuando llegue al límite, como estamos diciendo en este momento, en donde haya amenazas de imposición de aranceles que francamente es ilegal y va en contra
del espíritu de libre comercio. Ahí sí pintar la raya y decir que estamos dispuestos también a defendernos, pero siempre privilegiar el diálogo es algo positivo y que le ha funcionado a México a lo largo de los años. En el G20 finales de junio, Mercosur festejó la firma de un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Y la verdad es que se quedó un poco encapsulado entre estos dos grandes mercados, ¿no? Entre la Unión Europea y Sudamérica. ¿De qué manera nos podría afectar a nosotros, a México, en algunas industrias muy sensibles que todavía estaban en negociaciones, como el sector automotriz, ¿no? En términos generales hay que ver este tipo de acuerdos como algo positivo. Es algo positivo para el sistema comercial que se abra. Es una señal importante en este momento que se estén cerrando acuerdos importantes como el de Mercosur con la Unión Europea o por supuesto el TEMEC, porque manda una señal en contra de lo que hemos visto en diversos países, de que es un retroceso, regresar al proteccionismo, cuestionar a la economía de mercado. Entonces, en términos generales, es un plus definitivamente para el sistema comercial multilateral. Obviamente, Mercosur es un gran productor de productos agropecuarios y exportador, entonces pueden competir con nosotros en el mercado de la Unión Europea. Pero mira, en un contexto donde hay presiones internacionales hacia el proteccionismo, yo creo que hay que ver esto como un ganar-ganar. Bueno, el sector automotriz, la ventaja que tenemos es que ya regresamos a un esquema de libre comercio con el C-55 y en Sudamérica. Argentina. Tú sabes que ahí por un tiempo se tuvo que renegociar, había cupos, etcétera. Entonces, eso está funcionando desde el 19 de marzo. Claro. Y eso es algo positivo. Al final de cuentas, México es un gran jugador en el comercio internacional. Debemos ser capaces de competir con cualquier región del mundo y eso nos va a fortalecer esa competitividad, el poder ratificar y tener en vigor ya el TEMEC. Exactamente. En este contexto también la otra alianza que tenemos es la Alianza del Pacífico, ¿no? Claro. Creo que estamos ahí, ha sido algo que un poco hemos olvidado porque estamos enfocados en el TEMEC, pero ¿qué debemos hacer para fortalecer eso y para aprovecharla? Mira, la alianza es muy importante porque es la primera vez que en realidad que México se conecta de una manera tan integral con los principales socios comerciales de América del Sur. Tú sabes los intentos del ALCA hace algunos años que no prosperaron, etcétera. Este es un esquema comercial muy importante, pero va más allá del esquema comercial. Es un esquema de cooperación, un mecanismo muy amplio en muchos sentidos, integración de los mercados financieros, la cooperación en materia de obstáculos técnicos al comercio y regulación y armonización de estas regulaciones. Es un acuerdo muy integral que definitivamente debemos aprovechar. Tenemos tratados, ya teníamos en lo individual con Colombia, con Perú, por supuesto con Chile, y puede ser un núcleo muy importante para jalar al resto del continente hacia esquemas de libre comercio que por supuesto van a beneficiar a la economía mexicana. Están teniendo reuniones, un grupo de alto nivel en Lima al respecto, y yo creo que es muy importante verlo como una pieza fundamental en la estrategia de diversificación de México. Otro tema que se venía negociando desde el sexenio anterior relativo a la Alianza del Pacífico es la incorporación de ciertos miembros del TPP al componente comercial, claro, ¿no? Los estados asociados. Y eso es interesante porque es la manera de empezar a conectar los diversos mecanismos de libre comercio en los que México participa, y eso no va a ser más que potenciar este potencial de crecimiento. Y que lo necesitamos, porque esa diversificación es la que también nos puede dar un poco de certidumbre. Pues certidumbre, pero también un poco de herramientas para que cuando nos vuelvan a poner el tuitazo, ¿no?, de los aranceles, también digamos, oye, bueno, pues no dependemos tanto, ¿no?, de Estados Unidos. Mira, el hecho de que durante la negociación del TEMEC estábamos cerrando la negociación de modernización de Europa, y claro, cerrando también TPP, nos dio herramientas muy fuertes para llegar a la mesa de negociación con Estados Unidos y decir, no estamos solos, este no es el único acuerdo que tenemos y estamos dispuestos a pararnos de la mesa si las condiciones no son las correctas. Pero sí nos dejaron solos finales de junio. O sea, a finales de junio nos dejaron solitos en la mesa negociando solo con Estados Unidos. Todas estas otros grupos, sí. La verdad es que no llegaron a echarnos el aguante, ¿verdad? Mira, es interesante lo que sucedió. Tú sabes que al final de la negociación se dieron dos negociaciones bilaterales, México, Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos. Sí. Y eso obedecía un poco a la dinámica que se había seguido en la negociación de hacer todo de manera trilateral, pero en realidad se había dado un impasse muy fuerte entre Estados Unidos y Canadá en temas fundamentales como el acceso a lácteos, el tema del capítulo 19 sobre antidumping y subsidios, propiedad intelectual, compras de gobierno, y no estaban avanzando
avanzando. La decisión que toma México junto con Canadá y Estados Unidos es tratar de avanzar en lo bilateral, pero siempre con la promesa de que México y Estados Unidos, al concluir su esquema bilateral de negociación, suman a Canadá para que resuelva sus propios temas con Estados Unidos y tengamos un acuerdo trilateral al final de cuentas. Eso funcionó. No era evidente en ese momento que iba a funcionar, pero afortunadamente así se dio, porque el tener un acuerdo trilateral es lo que nos ha ayudado a integrar las cadenas productivas de los tres países de una manera muy provechosa. Lo que digo es que a la hora de la crisis del arancel nos quedamos solos. Mira, definitivamente es una situación que tuvimos que enfrentar en lo individual. Era una amenaza dirigida a México en lo particular. Era un tema que estaban culpando de manera errónea a México por una crisis migratoria que es regional. Sí. Y al final de cuentas... y ahí justo hubiera sido muy positivo que alguien levantara la mano y dijera, oigan, bueno, esto es una cosa regional y es una cosa en donde nosotros apoyamos a México, porque para eso se tiene quizá la Alianza del Pacífico o los tratados con Chile o ¿no? Digo, a lo mejor estamos mal en pensarlo así ya toro pasado, ¿verdad? Pero y justamente esta un poco incertidumbre que se ha generado alrededor, tanto tú como el propio ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, han creado sus propias consultoras y están ahora trabajando con empresas privadas asesorándolas en comercio exterior. ¿Qué les preocupa a las empresas hoy en comercio exterior? Tanto las que tienen pensado venir a invertir a México como las que tienen pensado salir a buscar mercados internacionales. Claro. Mira, yo creo que el tema principal, aquí el hilo conductor para las empresas que estamos asesorando es la certidumbre. La certidumbre jurídica para las inversiones en nuestro país, es decir, la continuidad de un esquema que por lo menos en los últimos 25 años se ha tomado por hecho, y ha sido estable en términos de las condiciones de inversión en México y el riesgo país. Esas son algunas de las consideraciones. Obviamente los tiempos para la ratificación del TEMEC, porque eso nos sigue dando acceso al principal mercado del mundo y fortalece la postura de México como una plataforma de producción para exportación a toda la red de tratados que tenemos en el mundo. Obviamente Estados Unidos siendo el mercado más atractivo, pero esta red de 12 tratados con 46 países, en la medida en que México se siga presentando como una economía abierta al mundo, que va a seguir implementando los tratados de libre comercio que tienen en vigor, sobre todo los tratados de nueva generación, que nos dan un impulso fuerte a la competitividad, me refiero obviamente al TEMEC, al CPTPP y la modernización con la Unión Europea, pero al mismo tiempo tiene que ir de la mano con políticas públicas a nivel doméstico que den esta certidumbre. Es decir, necesitamos resolver cuestiones que están sobre la mesa hoy en día, por ejemplo, esta disputa potencial con Canadá por el tema de los ductos de gas, ¿no? Entonces, este tipo de temas se debe privilegiar el diálogo, se debe negociar, se debe resolver cualquier tema que haya pendiente con dichos contratos, pero no cancelarlos, no incumplirlos, porque justamente los instrumentos de comercio internacional como el Telecán tienen que dar certidumbre jurídica, dan garantías para los inversionistas a largo plazo y eso te permite que tu horizonte de inversión se expanda y México se vuelva atractivo no en los siguientes 2 años, sino en los siguientes 10 o 15 años. Entonces debemos seguir garantizando ese esquema de un ambiente de negocios positivo para las inversiones, tanto mexicanas como extranjeras, por supuesto. O sea, estamos en esa espera todavía. Así es. Bueno, Kenneth, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Regina, como siempre, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Y a ustedes gracias por acompañarnos como cada martes con Milenio Negocios Televisión. Nos vemos por aquí la próxima semana. Que tengan buenas noches.